Ahora, esto tampoco ha sido casual, porque hay una noticia que creo que ha pasado desapercibida en estas fechas por el tema de las fiestas, y es que el ejército chino ha hecho un simulacro de guerra donde China interviene cerca de México, Cuba y Taiwán. Ojo, el ejército chino ha simulado que entran en guerra en México, Cuba y Taiwán, o sea, en todo el Caribe. ¿Y qué implica esto? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Pues que China lo que está diciendo es que el ejército de China intervendría en una hipotética guerra de Venezuela. El ejército chino se desplegaría tanto para auxiliar a México, Cuba, Venezuela y también al mismo tiempo en Taiwán. Esto es lo que ha hecho el ejército de China estos últimos días. Ha hecho un simulacro de guerra y creo que aquí lo tenemos. La noticia la han reportado algunos medios de comunicación, no todos. Y este simulacro lo que te da a entender es que, bueno, creo que lo que te da a entender es que China no va a permitir que ocurra una guerra en Venezuela. Es lo que te están dando a entender los chinos. Y ojo que China, Venezuela, hay que recordar que Venezuela exporta la mayor parte de su petróleo hacia China hoy por hoy. O sea, todas las exportaciones del petróleo venezolano se dirigen a China. Y por lo tanto, para China es crucial que Venezuela siga en el mismo camino por las grandes reservas de petróleo que tiene. Y de hecho, China también había anunciado, no sé si alguien recuerde, pero también las compañías chinas han anunciado inversiones en Venezuela por el tema del petróleo. Y ahora lo que te está diciendo China es que ellos estarían dispuestos a desplegar su ejército en el Caribe. Es lo que se está o lo que podemos tomar con este simulacro de guerra que ha hecho el ejército de China. Y ojo, cuando Estados Unidos ve que China sí está dispuesta a intervenir en el Caribe, es cuando dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de presionar a Nicolás Maduro, pero ya no están hablando de una guerra abierta contra Venezuela. O sea, Estados Unidos tampoco, de hecho habían iniciado con la incautación de buques petroleros, pero ahora resulta que no están incautando más buques petroleros porque ese petróleo, mucho de ese petróleo se va a China y además la Guardia Costera de Estados Unidos carece de fuerza, o sea, no le están autorizando a atacar a los buques, simplemente le están autorizando que pida que trate de decomisarlos por las buenas, y si no se puede, bueno, pues el ejército de Estados Unidos no estaría interviniendo. ¿Por qué? Porque no quieren un choque ni con país, ni con China, ni con otro tipo de países como puede ser Irán, que también está involucrado en el caso de Venezuela. Entonces, Estados Unidos ha visto este simulacro de guerra que ha enviado o que ha llevado a cabo el ejército de China y Estados Unidos ha considerado o tomado en cuenta de que evidentemente no es una buena idea ir a una guerra contra Venezuela si sabes o si tienes el riesgo de que China o Rusia o Irán o ambos pueden intervenir. ¿Qué pasaría si intervienen estos países? Bueno, pues el simple hecho de que, por ejemplo, desde el territorio venezolano se desplegaran drones de tecnología de Irán, de China o de Rusia, lo que pasaría es que estos drones podrían llevar la guerra al Caribe, a las bases militares que Estados Unidos tiene en Puerto Rico y en todos estos países, y de pronto pues tendrías un relajo en todo el Caribe. De pronto Estados Unidos habría incendiado su propia zona de influencia y de hecho tanto China como Rusia estarían esperando que Estados Unidos hiciera esto, principalmente Rusia,
porque para Rusia significaría regresarle el golpe de lo que Estados Unidos ha hecho en Ucrania. O sea, porque la guerra en Ucrania, lo que ha ocurrido ahí es que Estados Unidos ha enviado las armas a Ucrania y de Ucrania se ha atacado a Rusia. Entonces, con Venezuela, Rusia podría hacer lo contrario, enviar las armas, los drones, a Venezuela y desde Venezuela hacerle la guerra a Estados Unidos. ¿Y quién sería el afectado? Imagínense que los drones rusos pudieran desplegar desde Venezuela hasta Miami. Se podría llevar la guerra. Y al final, pues la guerra, aunque quitaran a Maduro o lo que fuera, pues terminarías creando todo un caos. Y ese caos, el que lo estaría pagando sería Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues al final toda esta zona que tú estás controlando estaría incendiada. Eso es lo que más le ha preocupado a Donald Trump y es la razón por la cual todo parece indicar que ha optado, después de ver que los chinos querían intervenir, ha optado por no ir a una guerra contra Venezuela. O sea, porque el hecho de que ya China te esté diciendo que ellos sí van a intervenir o que el ejército de China se esté preparando para intervenir en Venezuela es algo que no habíamos visto nunca antes. O sea, nunca habíamos visto una noticia de este tipo donde el ejército de China estuviera dispuesto a enviar tropas al Caribe para apoyar a Venezuela y también a México. Ojo, porque aquí dice que el ejército chino simuló batallas cerca de México, Cuba, obviamente Venezuela y Taiwán. Y aquí es lo interesante de lo que ha ocurrido, porque el CFR, que es este grupo, es un think tank del gobierno de Estados Unidos, ha publicado los conflictos, bueno, ahí en su pantalla usted lo puede ver, los conflictos a los que nos podemos enfrentar en 2026. Y ahí precisamente te dice qué tan probable es cada conflicto y qué tanto impacto puede tener. El conflicto ponen una hipotética guerra entre Estados Unidos y México, ojo, CFR está manejando que en 2026 podemos ver una guerra entre México y Estados Unidos, tiene una probabilidad baja, pero en caso de que ocurriera, el impacto sería significativamente alto. En Estados Unidos hay riesgo también de ciberataques o de violencia política, es decir, de polarización política, algo que puede llevar a una guerra civil. También puede ocurrir en 2026. También plantean que puede haber guerra en Haití por el tema de lo que siempre ha ocurrido en Haití. En Venezuela hablan también de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela en el que la probabilidad sería alta y el impacto sería elevadísimo. Es lo que están diciendo este CFR sobre el tema de Venezuela. También plantean que en Ecuador puede haber violencia criminal creciente por el hecho de que Ecuador tiene un estado muy débil frente a unas bandas de narcotráfico muy fuertes. Y acá también ponen el tema de Nigeria. Ponen el tema de Nigeria, vamos a verlo aquí. Y la probabilidad de que ocurriera una guerra allí en Nigeria sería moderada, pero el impacto sería bajo. O sea, es aquí donde yo digo, es donde todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque una guerra en Venezuela, si Estados Unidos se va a una guerra en Venezuela, el más afectado sería el propio Estados Unidos. Pero si se va a una guerra en Nigeria, el más afectado no va a ser Estados Unidos, va a ser África, va a ser Europa. Y al final, pues Estados Unidos está tratando de ver cómo, o sea, sí, de sacar petróleo, de ver de dónde saca petróleo, recursos naturales, pero lo que no quiere es asumir el costo político o tener esto consecuencias devastadoras para el propio Estados Unidos. Es lo que no quiere Estados Unidos.
Y evidentemente, cuando Estados Unidos dice yo quiero quedarme con toda América Latina, pues China ya efectivamente ya les dijo no. O sea, China sí va a actuar, lo que al menos podemos interpretar con este simulacro. Si usted quiere saber qué otras guerras podemos ver en 2026, bueno, una entre Rusia y la OTAN, la probabilidad es moderada, pero el impacto sería alto. Ese es un tema que vamos a tener que enfrentar en 2026, el tema de Rusia y de la OTAN. De Ucrania, pues la guerra va a continuar. Todo parece indicar que va a continuar la guerra en Ucrania. Bueno, aquí en esta región de África, donde está Níger, pues también puede haber guerra, y estos países, Burkina Faso, etcétera. En Camerún también puede haber guerra. En Sudán es otro tema que puede haber guerra. El sur de Sudán, Etiopía y Eritrea también pueden entrar en guerra. El caso de Yemen, Somalia, Mozambique también. En Medio Oriente ponen la Franja de Gaza, Siria, también Líbano y Jordania. Y Irán y Israel también lo ponen como conflicto a ver en 2026. Afganistán y Pakistán es otro tema. India y Pakistán igual. Bangladesh, Myanmar, Corea del Norte también, y el estrecho de Taiwán y el mar del sur de China. Prácticamente ya cuando uno ve este mapa, te das cuenta que efectivamente las guerras van en aumento. O sea, cada vez es más probable que podamos ver escenarios de guerra en todas partes. Esto es en el caso de Nigeria, que es África, Medio Oriente, Europa con Ucrania, la región de Kaliningrado y también en la región Asia-Pacífico. Aquí lo que yo quiero comentar es que yo siempre les he dicho, por ejemplo, si hubiera una guerra, a ver, bien, los chinos, por ejemplo, China está apostando todo por evitar que vaya a haber una guerra en Taiwán. O sea, China sabe muy bien que si hubiera una guerra en Taiwán, los perdedores serían los chinos. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene. Al final, cuando hubo una guerra en Ucrania, pues al final el que tuvo que asumir el costo ha sido Rusia, y los países vecinos, los europeos. Si hubiera una guerra en Taiwán, el perdedor pues va a ser China, Japón, que van a tener que asumir todo el desastre. Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera. Pero si hubiera una guerra en el Caribe, pues ahí el perdedor sería México, Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, seríamos la región. O sea, los que perderían sería no solo Nicolás Maduro, sería Venezuela, Colombia, el Caribe, Centroamérica, México, Estados Unidos. Todos perdemos si hay una guerra en esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque las guerras cambian todo. Incluso habría consecuencias políticas, económicas, inflación, migración, etcétera. Todo con el único objetivo de sacar a Maduro del poder. Yo no digo que hay que dejarlo en el poder, sin embargo, debieran de buscar otro tipo de alternativas antes que una guerra como tal. Y una guerra que, por cierto, donde China ya dijo que se quiere meter, donde Rusia se metería sin lugar a dudas para regresarle el golpe a Estados Unidos, y donde se puede meter también Irán, etcétera. Entonces, hay que tenerlo muy claro, una guerra en el Caribe, el perdedor sería Estados Unidos, una guerra en Taiwán, los afectados serían China y Japón, una guerra en Medio Oriente, pues allí es Irán el perdedor, Israel, etcétera. Una guerra en Europa, si hubiera una guerra en Europa, en Kaliningrado, los afectados serían los europeos. Entonces, por eso Estados Unidos no está loco, no está tonto, y dice, bueno, pues si yo no puedo llevar la guerra a Venezuela, pues mejor la llevo a África.
a África o a Medio Oriente. Es lo que siempre ha hecho Estados Unidos, llevar la guerra lo más lejos que se pueda. Ojo que Donald Trump también ha hablado del caso de México. Esto lo dijo, no sé si se pueda reproducir el video, pero también Donald Trump ha hablado de que puede haber una guerra contra México. También lo maneja el CFR, de este reporte que ha hecho el CFR en 2026. Y bueno, una guerra contra los cárteles de la droga en México, pues sería también desastrosa para el propio Estados Unidos. Aún así existe la posibilidad y bueno, todo parece indicar que también esa guerra se tiene que posponer porque México, Estados Unidos y Canadá van a tener el Mundial durante este año, que ya está a punto de comenzar. Pero bueno, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, dice, no lo diga, bueno, alguien dice que qué raro que Estados Unidos solo bombardea países que tienen petróleo. Efectivamente, Estados Unidos solo bombardea países que tienen petróleo. James Conway dice que casi todo África está en el mapa. Efectivamente, casi todo África, bueno, no todo África, solamente la parte del medio principalmente. ¿Cómo se llama esta página? Lo pueden encontrar como conflictos. Bueno, es la página del CFR, pero lo pueden encontrar como Top Conflicts to Watch in 2026, conflictos para ver en 2026, y es el reporte que ha hecho el CFR, y lo único interesante o lo grave es que aquí sí se considera una guerra entre Estados Unidos y México por el tema del narcotráfico y también la guerra de Venezuela. También bombardea países con opio, si no mira el caso de Afganistán y de Vietnam, bueno, pero en este caso, bueno, alguien dice Estados Unidos solo va si tienen petróleo. Bueno, si tienen petróleo, uranio, o como Afganistán, la posición geográfica también influye mucho. Ucrania es un caso ejemplar. Entonces, yo creo que Estados Unidos intenta o va a intentar que la guerra no llegue a su región, lo mismo que están intentando los chinos, pero quizás la nota más importante es que efectivamente China estaría interviniendo a favor de Venezuela, o al menos esto se ve en este simulacro de guerra, y también a favor de México, porque aquí también ha simulado batallas cerca de México, Cuba, Venezuela y Taiwán. Quiere decir que en una de esas el ejército chino nos podría venir a salvar de Estados Unidos. Imagínense qué escenario, qué tragedia sería para México o para la región tener a otras potencias militares estar interviniendo. Y si no cree que esto sería una tragedia, pregúntele a Ucrania. Ucrania es eso. O sea, ahí todo el mundo combate en territorio ucraniano, menos los propios ucranianos. Combate la OTAN, combate Estados Unidos, combate Rusia. Al final, cuando dices que vas a iniciar una guerra, quiere decir que las grandes potencias te van a venir a pelear en tu territorio. ¿Quiénes son los más afectados? Los ucranianos. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra en Venezuela? Pues lo mismo. Tendrías a China, a Rusia y a Irán ahí metiendo las manos y haciendo una guerra más grande de lo que cualquiera puede contemplar, porque también hay que recordar que así como la guerra de Ucrania se puede extender a Polonia o a Kaliningrado, pues una guerra en Venezuela también se podría extender a otros países. Y también hay que recordar que así como mucha gente en 2022 creía que la guerra en Ucrania iba a durar una semana, que Rusia iba a poder ir por Zelensky, iba a ser una guerra relámpago, realmente pues esta guerra relámpago no ha sido así. O sea, llevamos para 4 años de guerra. Y en el caso de Venezuela, todo el mundo cree lo mismo. Creen que la guerra en Venezuela duraría una semana.
Entonces, pues las guerras, lo único seguro es que se sabe cómo comienzan, pero no cómo finalizan. Y el hecho es que Estados Unidos ya le tomó la palabra a lo que está haciendo China, y ahora pues ha optado, en vez de bombardear Venezuela, pues ha bombardeado allá Nigeria. Y esto es lo sencillo, o sea, si Estados Unidos quisiera bombardear un país, lo puede hacer muy fácilmente. O sea, yo creo que aquí es donde nos damos cuenta de que pues a Nigeria no la ha pensado dos veces y ha bombardeado Nigeria. ¿Por qué? Pues porque la guerra ahí, si comienza, pues va a afectar a los africanos y a los europeos en última instancia, pero no a Estados Unidos. Y a Venezuela no lo bombardean, no porque quieran tener a Maduro, sino porque pues si hubiera un bombardeo en Venezuela, pues la región afectada sería todo